Existe una correlación significativa entre la actividad neuronal en regiones específicas del cerebro y la expresión y regulación de las emociones. Ignacio Gaitán Villegas, presidente Grupo El Colombiano, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, en la cual también cursó posgrados en Derecho Público y Económico y Derecho Comercial y Financiero. Cuenta con un máster ejecutivo en Administración de Empresas y Liderazgo de la Universidad CEU San Pablo y un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez y ESADE Business School de Barcelona, España. Fue presidente de Impulsa Colombia. Se desempeñó como profesor asociado de Business Environment y decano adjunto de la Escuela de Negocios, miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración CLADEA. Ignacio Gaitán Villegas nos contará sobre neurociencia y emociones. Con ustedes en Profundamente, Ignacio Gaitán Villegas. Muy buenas tardes por la tarde, porque uno dice buenas tardes por la tarde, no sería la mañana. Gracias, joven. Padre Diego, muchas gracias por la responsabilidad de invitarme. Tuve la fortuna de estar una mañana con usted y con su equipo pensando en el día de hoy, y llegó el día. Y cuando llega el día, a pesar de que muchos de nosotros lo hemos hecho no sé cuántas veces, es una felicidad verlo por acá. Me da igual de nervioso, ¿sabían? Como el primer día, yo este año cumplo 30 años de ser profesor. Comencé a los 4, poco precoz. No pareciera, ¿no? La gente no, tenía 10, no, tenía 4, ya tengo 34. Este año cumplo 30 años de dar clase. Y hoy me acuerdo exactamente, hablando de emociones, del día que arranqué. Siento la misma adrenalina, siento la misma pasión, siento el mismo temor, no me da miedo decirlo, de entender o tratar de comprender lo que ustedes quieren ver. Y esa es la complejidad. Ahorita estaba disfrutando mucho la conversación de mi telonero. No, mentira, no era mi telonero. Era el que le tocó antes. Porque siempre uno es telonero de alguien y alguien de uno. Esa es la ley de la vida de las conferencias. Y estaba oyendo sobre, en Argentina dicen los hinchapelotas. Lo que él trató de deducir, en Argentina le dicen hinchapelotas, son los papás que cogen a los hijos a punta de conversación. Y me detonó arrancar para hablar de esto. Yo comencé a meterme en el mundo de la neurociencia y el cerebro en el año 2006 y lo hice por dos circunstancias. La primera, porque estaba viviendo el año más complejo de mi vida personal en temas de transformación. Estaba viviendo un proceso de desapego muy fuerte. Mi hijo chiquitín se iba con su mamá a vivir a Estados Unidos. Y yo siempre dije que yo vine al mundo primero a ser papá. Es lo que más disfruto en el mundo. Lo que más me gusta hacer es ser papá. No estoy diciendo que no me guste ser esposo, que no me guste trabajar, pero amo ser papá. Y la vida me llevó a tener un choque emocional muy fuerte. Fue ese el primero. Y el segundo, porque un día estaba en un curso en Panamá hablando de esto, y quien lideraba el curso, un profesor chileno inspirado en un biólogo que yo quiero mucho, que se llama Humberto Maturana, que es tal vez mi gran inspirador de todas estas conversaciones, y me pregunta: Nacho, ¿cómo se llama tu asistente? Y yo le dije muy orgulloso: se llama Libis. Qué bueno. Y cuéntame de Libis. Y yo: se llama Libis. Que me cuentes de Libis, que se llama Libis. Yo no sabía nada de Libis. Ese día fue como un espejo. Dije: ese es el Nacho que quiero ser. Una persona que trabaja conmigo 10 horas al día o 12 y yo no conozco nada de ella, pero además tenía las circunstancias emocionales más complejas. Gritaba, maltrataba. Yo creo que si uno raya el jefe que no quiero tener, yo era ese. Yo tengo 3 nombres: Silvio, Augusto, Ignacio, un solo Dios verdadero, pero tengo 3 nombres. Esta es una forma de decirlo, padre, no me faltaba. Pero yo tengo 3 nombres y no sé cuál de todos era más grosero. Porque a veces el Silvio era más bravo, el Augusto era más bravo, el Ignacio era más bravo, y a veces Nacho, que es la forma como dice, también era más bravo. Y me miré al espejo, llegué de Panamá, llamé a Libis, le dije: Libis, venga para acá.
ella temblando como tiembla la gente que tiene miedo. Bueno, ella tenía miedo. Llega a mi oficina y me dice, dígame, jefecito. Ahí mismo me di cuenta de dos cosas. Uno, que me tenía miedo, y dos, que ella se imaginó que yo le iba a sacar. Entonces le dije, Libis, cuénteme de usted. Me dijo, no, pues estoy muy contenta, ya tengo 6 meses de embarazo. Yo no sabía que Libis estaba embarazada. Es como si no supiera que Andrea está embarazada. Andrea, nuestra directora de comunicaciones, está a punto de darme un ahijado. Ahí le mandé la cuña. Y en esa conversación me metí a explorar un poco lo que les voy a contar durante los próximos 26 minutos. Entendí, derivado de la filosofía del siglo pasado, de los alemanes, yendo un poco a Grecia, siglos VII y VIII de Cristo, yendo a Sócrates, Platón, Aristóteles, un poco ese mundo en que nos hemos pasado entre la razón y las emociones, y empecé a denotar el valor de las emociones en la vida. Empecé a identificar que los seres humanos somos la emoción en que estamos. Y arriba de lo anterior me llegó este slide, que lo único que hizo Andrea fue ponerlo bonito. Y lo primero que dije es, voy a empezar a abrir las posibilidades de la vida. ¿Y qué es abrir las posibilidades de la vida? Voy a empezar a entender que el mundo no gira alrededor mío. Voy a empezar a entender que el mundo gira alrededor de todos. Parece tonto. Pero quienes fuimos educados, que somos muchos de los que estamos acá, los que fuimos educados de manera patriarcal, es decir, de una manera muy estructurada de arriba para abajo, muchos de los que éramos niños lo que hacíamos era obedecer. Y los que eran grandes lo que hacían era mandar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y me acuerdo que el principal indicador de gestión, me encanta lo que ahorita estaba viendo de mi colega, era cuando el niño iba caminando decía, ay, mire cómo Pedro es de juicioso. Y uno sentía que cuando uno decía que Pedro es de juicioso, se sentía el más pro. Yo creo que el peor indicador de gestión de un papá es que diga que el hijo es juicioso. Me atrevo a decirlo. Porque si el niño es juicioso, algo está pasando en esa casa. Porque el niño no nació para ser juicioso. El niño nació para explorar, conocer, conversar, preguntar, entender, identificar. No nació únicamente para obedecer. Entonces, la primera tarea que me puse en el mundo de navegar mi cerebro, que no fue fácil, era, oiga, el otro que está al frente mío es legítimo. Y empecé a meterme en el mundo de las distinciones. Y les voy a decir que es una distinción, para que se queden con ese concepto. Sabemos que quien distingue es siempre un observador, alguien que mira desde su propia concepción del mundo, desde su historia, su cultura y sus experiencias. Dije, ¡guau! Cuando aprendí esto me di cuenta que mi mundo no era el mundo de Olguita. Yo antes pensaba, en ese mundo patriarcal, que cuando yo decía Navidad, el padre Diego entendía qué quería decir Navidad. ¿Sí o no? Pero la Navidad mía, le aseguro que no era la suya. Les voy a contar una experiencia de ese tema en particular. Hablando de distinciones, hice un ejercicio. Mi esposa Gina llega, esto era octubre, en noviembre de ese año, me dice, mi amor, este año vamos a hacer una Navidad muy especial. Mi mamá tenía cáncer en el páncreas y queríamos tener un significado porque estaba en una etapa muy compleja. Dije, listo, mi amor, hágale. Presupuesto ilimitado. Una recomendación para muchos de ustedes, nunca lo vuelvan a hacer. ¿Vale? Esa palabra debería prohibirse, ilimitado de las conversiones familiares. Me llama a los 8 días, me dice, mi amor, todo listo. Tengo las carpas alquiladas, tengo la música. Yo, mi amor, yo te dije una Navidad especial. Resulta que mi Navidad especial, en mi concepción del mundo, era bastante más aburrida. Era una cena con un pavo, con una mesa muy bonita. Les voy a pedir el favor que me disculpen, con un señor que se disfraza de Papá Noel. Si alguien no sabía, el Papá Noel realmente que nos llega a nosotros es un disfrazado. El real llega a otros lugares del mundo, no alcanza a llegar a Colombia. Pero nosotros llevamos un Papá Noel disfrazado y esa era nuestra Navidad. A las 12 abríamos el árbol y en mi casa materna a las 12:30 estábamos fundidos. Mejor dicho, la Navidad más rumbera en mi casa era 12:45 y era porque le han dado un chiquitín, un carro control remoto que se acaba jugando 1 hora. La de mi esposa, que es barranquillera, ¿se las cuento? A las 8 de la mañana uno se levanta y todavía están en el tercer tiempo. Yo nunca había visto tanta gente acostada en un piso, en una superficie, como al otro día en mi casa. Esto es real y verdadero. Ya tengo unos tíos que adoro, que viven en Neiva, y ellos no entienden que una fiesta puede durar menos de 36 horas. Este ejemplo que parece tonto, me demostró algo.
La concepción mía del mundo no es la misma del otro. Y eso me abrió un camino maravilloso que empecé a explorar. Las distinciones se dan desde la experiencia. Lo que yo vivo no es lo mismo que vive Santi. Por lo tanto, si quiero comprender al otro, debo entender el otro desde qué lugar comprende el mundo. La segunda, la experiencia pasa en mí, por eso pinto un cerebro. La experiencia está asentada en nuestro sistema neuronal que hace maravilloso, que está metida en nuestro sistema nervioso, que hace que por ahí circulen las proteínas y cada uno vive una experiencia donde la vive. ¿Hay alguien aquí que no le guste el fútbol? ¿Que no le guste? Más un favor, ¿se salen? No, mentiras, no. Pongo el ejemplo. En el tema del fútbol, los que nos encanta el fútbol, asumimos que el otro le encanta el fútbol. Es una cosa chimbísima con que nacimos los futboleros. Y cuando alguien dice que no, lo calificamos. Uy, qué aburrido. Realmente empecé a entender en este camino como un primer corolario de esta conversación, y es que cuando yo me pongo en el otro, el mundo se me amplía por 2, por 3, por 4 y por 5, y el cerebro genera una conexión empática que no genera cuando yo creo que el mundo soy yo. Por eso, el ampliar nuestras distinciones cambia la forma como conocemos las cosas, la manera que aparecen entre nosotros. Sin lugar a dudas, gran parte de las condiciones de conflicto en el mundo nacen porque no comprendemos el otro, porque mira el mundo desde otro lugar. Pero además más complejo, los que somos más patriarcales o matriarcales, cuando algo no nos gusta, creemos que tenemos derecho a hacer mala cara, a levantar la voz, a negar, a maltratar. Y yo pregunto desde el punto de vista relacional, ¿qué relación tiene que el otro vea las cosas diferente a que yo lo maltrate? ¿Tiene alguna relación? Ninguna. Pero nuestra mirada era que nosotros nos sentíamos dueños, que nuestro mundo era el mundo que era. Pésima noticia. Cada uno de los que estamos sentados en este auditorio tenemos un mundo distinto. Muy bien. Segundo elemento. Ya hablamos de las distinciones. Hay un segundo elemento que aprendí en el mundo de la neurociencia que es espectacular, y es el lenguaje. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes alguna vez ha sido consciente de la relevancia que tiene el lenguaje? Dice Mahatma Gandhi que nosotros somos lo que hablamos. Es espectacular esa afirmación. Alguna vez en Twitter, en un trabajo que tuve más público que el actual, me dieron una paliza digital de esas brutales. Y yo lo único que puse todo, así como en mi casa, todo asustadito, es: nosotros somos lo que conversamos. Fue el día más feliz de mi vida. Porque quien me estaba ofendiendo se dio cuenta que estaba hablando era de él, no de mí. Nosotros jamás desde niños nos dijeron un titular de prensa, trabajo en prensa, que por qué no nos dijeron: cuide sus palabras, porque las palabras no hablan de usted, no hablan del otro. Resulta que, como dice el profesor Humberto Maturana, que es espectacular, realmente lo que hacemos en la vida humana, no animal, es que nos entrelazamos del uno al otro con palabras. Es la forma como coordinamos acciones. Si ustedes han visto algunos de los libros de varios autores que hablan de la evolución del ser humano, siempre separan que el desarrollo del ser humano ha evolucionado al tiempo del desarrollo de las conversaciones. Somos lo que conversamos. Y en realidad lo que a menos hacemos en la vida es conversar. Nos encanta mandar, nos encanta hacer, y dedicamos muy poco tiempo a detonar lo más relevante que hay, es el lenguaje. Con el lenguaje lo primero que logramos es una comprensión del otro. Si no habría lenguaje, no habría comprensión del otro. Un segundo elemento muy importante que nos permita respetar la legitimidad del otro. Ustedes han pensado, ya lo voy a decir en el séptimo slide, la importancia de preguntar. ¿Alguna vez hayan pensado que preguntar es lo más importante que hay para el ser humano? El ser humano se siente respetado cuando le preguntan, y se siente irrespetado cuando concluyen por él. El lenguaje es lo que detona nuestras relaciones. Cada palabra que utilizamos está hablando de ustedes. Razón por la cual, después de distinciones, una segunda invitación es a cuidar el lenguaje. Y esta es espectacular. En el mundo patriarcal nos encanta hablar de perder,
ganar, adversario, conflicto, resultado. Y lo único que estamos detonando son relaciones bélicas, relaciones de conflicto. Alguna vez estaba dictando un taller sobre el lenguaje a unos diplomáticos y se para una persona en la embajada de Suecia, a donde Olguita me acompañó hace algún tiempo, y me dice: Nacho, yo no entiendo por qué en Colombia, cuando van para una reunión, dicen vamos a dar la pelea. Yo entiendo que una reunión es un lugar donde unas personas se sientan a conversar sobre algo. A nosotros vamos a dar la pelea. Gané, perdí. ¿Saben qué es lo más grave? Que cuando alguien gana, si cree que gané, hay alguien del otro lado que salió afectado. ¿Nunca lo habían pensado? Y se han hecho responsables de decir: ¡pucha, gané! ¿Para qué gané? Estaba viniendo en el avión, estaba viendo una serie cualquiera. Les recomiendo una serie, si no la han visto, que se llama Nada. No estoy mandándole gallo, padre. Nada. Así se llama, no es mi culpa. Con Robert De Niro. Es tal vez la mejor serie que he visto en mi vida. Es la mejor serie sobre cómo conversar que he visto en mi vida. Y un día el autor se levanta y llama a su mejor amigo. Le dice: ¿sabe una cosa? Ya no quiero ser más su amigo. Y el otro no entendía. Digo: ¿cómo así? Sí, lo que hiciste anoche conmigo no me gustó. Como esto no es un divorcio, porque no le implica a un abogado, pero hagamos los papeles y dejemos esta amistad a un lado. Espléndido. ¿Qué derecho tenemos de ofender? ¿Qué derecho tenemos de hacer la vida a los demás más difícil? Pues en realidad tenemos que empezar a identificar cómo conversamos. Porque cuando yo utilizo la palabra adversario o utilizo la palabra ganar, utilizo esas palabras, lo único que estoy detonando es una relación adversa. Y aquí nace este maravilloso lugar común, que es lo más común que tenemos los que estamos hoy en este auditorio, que es el cerebro. Y cuando éramos niños, y el padre lo sabrá por su conocimiento teológico, que realmente si uno se va a Santo Tomás o se va para esa época, el mundo se la pasó hablando mucho de la capacidad racional del ser. ¿Estamos? De hecho, Sócrates y Aristóteles se dedican mucho a hablar del sabio y a hablar de la importancia de ser racional. Y solo en los últimos 100 años el mundo comenzó a reconocer que somos primero emocionales y después somos racionales. Porque en realidad el ser humano tiene una acción natural del sistema nervioso que llega al hipocampo, que está acá, ¿correcto? Que es la amígdala. A ustedes los engañaron, las amígdalas no son lo que le quitan a uno a los 8 años. La amígdala en realidad es el hipocampo que tenemos aquí atrás, que es yo siempre pongo el ejemplo de la terminal de buses, en donde termina nuestro sistema nervioso. Y ahí se generan, ¿cierto? Y llegan nuestras emociones. Estoy siendo muy básico, como es natural. En esa terminal que llegan allá, realmente lo que pasa es que todas nuestras emociones llegan allá y muchas de ellas nos llevan a actuar en el automático. Les pongo un ejemplo, rápido. Alguien que, ya me dijeron los que no les gusta el fútbol, alguien que le guste mucho el fútbol, de por acá, que le guste mucho. El padre es de los míos, padre. Yo siempre supe que usted era de los míos, por eso mi cariño por usted. Hincha, no me diga quién. No quiero hablar de eso, le pido respeto, padre, por favor. Muy bien. Cuando su equipo, me imagino cuál es de por acá el departamento. Sí, muy bien. ¿Algún color específico? No estoy viendo, qué pena. Ah, estás viendo las luces de León. Las luces de... Muy bien. Cuando este señor, digamos Dorlan, hace un gol, usted dice: oh, gol. Gol, automáticamente hace gol. Automáticamente, ¿sí o no? Y no le importa con quién esté. ¿Sí o no? Hablemos la verdad. Yo, por ejemplo, el rector de mi colegio, que era sacerdote diocesano, un día que le fui a mamar gallo por un triunfo contra Santa Fe, me echó de la capilla. Para que sepa, yo he sido objeto del bullying por ser hincha de un equipo que no era el padre de Julio Sánchez. Pero en la vida real, usted nunca piensa que va a celebrar un gol, ¿sí o no? Su emoción llega a la amígdala y automáticamente le dispara la afición. Así les pasa a ustedes todo el día. Todo el día nosotros reaccionamos con base en una emoción. ¿Estamos? Les hago una pregunta numérica. Más o menos, ¿qué porcentaje de lo que hacen en el día ustedes no lo piensan, sino lo hacen automáticamente? Hágale pues, juéguesela. Pues, para eso es vicerrector. ¿Ah? 95. ¿Quién da más? 40. ¿Quién da más? 80. Se mueve entre 70 y 80%. ¿Por qué? Porque nosotros, les describo rápido, hemos vivido algo en la vida
Este algo se mete en el sistema nervioso, ¿listo? Y lo que hacemos todo el tiempo es reaccionar con base en esa emoción. Cuando empezamos a entrenarnos, ya le bajamos al automático y comenzamos a llevar ciertas reacciones al frontal, que es donde suceden los actos racionales. Espero me estén copiando. Un ejemplo rápido. Es tan jodido el sistema nervioso que yo algún día, a mí me dio una enfermedad en el año 2006 que se llama mononucleosis. La mononucleosis hace que le duele a uno hasta el alma, literal, y empecé a tomar mucho Dolex Forte, porque pues, me dolía el cuerpo. Un día cualquiera, yo saco el Dolex de mi bolsillo, me lo tomo y Gina, mi esposa, me dice, mi amor, ¿qué te está doliendo? Le dije, nada, mi amor. Entonces, ¿por qué te lo tomaste? ¿A quién estás llamando? Fresco, conteste porque si no comienzan los mensajes. ¿Dónde estás? ¿Les ha pasado? ¿Usted le ha pasado? A mí nunca me ha pasado. Si yo no contesto, no pasa nada. Esto solo le pasa a los solteros. Y cuando pensé en el Dolex, dije, miércoles, mi cuerpo se volvió adicto al Dolex. Les tengo una noticia. Nuestro cuerpo es adicto a nuestras emociones. Si alguien aquí es bravo, es tan complejo el tema que el mal genio genera unas endorfinas en el sistema que nosotros necesitamos vivir, y en un momento el sistema nervioso le manda un mensaje al cerebro, le dice, oiga, André, ¿y por qué no se ha visto brava hoy? ¿Lo sabían? ¿En serio? Como me pasa a mí con el Dolex. Mi cuerpo me decía, Nacho, ¿qué pasa con la cafeína y con la acetaminofén? ¿Se acordaron de algo? Le está haciendo bullying al padre, no lo puedo creer, de verdad. Yo sería incapaz de hacerle bullying al padre. Quiero que, como tercer mensaje, ya les hablé de distinciones de lenguaje, es que es muy relevante hacia adelante como gestores de relaciones que entendamos por qué actuamos desde donde actuamos. Y aquí vienen 4, para mí, de las competencias más importantes que tiene que tener hoy un ser humano desde su emocionar para construir nuevas relaciones. La primera, y viene este titular tan bonito, preguntar para valorar. Quiero que cada uno en su propia reflexión se pregunte cuántas veces en la vida, antes de asumir, preguntan. Anoche estaba yo dictando clase, yo soy profesor de liderazgo, y un compañero que queremos mucho, Olguita y yo, mucho, se me despachó contra una persona que trabaja con nosotros porque el viernes, que yo tenía un evento con el gobernador de Antioquia y tuve un inconveniente aéreo y llegué tarde, le pedimos a alguien que nos cubriera y no nos pudo cubrir. Fue el hecho fáctico. Y dijo, es el colmo, no nos quisieron ayudar. Yo respiré, cogí mi chat y fui a la fuente y le dije, óyeme, quisiera saber qué pasó el viernes. Y me mandaron 5 chats diciéndome realmente lo que pasó fue que fue imposible alinear en 2 horas las agendas de todos, y me explicó. ¿Cuántos de ustedes en el día, antes de señalar a alguien o asumir, preguntan? Pregúntense. Cuando uno pregunta, construye una relación inexistente. Nosotros, en general, fuimos criados para señalar, para subvalorar y poco para preguntar. El mundo de las preguntas es maravilloso. De hecho, hay muchas universidades, escuelas de administración que enseñan talleres de preguntas. Yo alguna vez en mi vida como decano de administración me puse una tarea de poner en primer semestre el desarrollo de una competencia que era aprender a preguntar. Porque me di cuenta que el papá de la innovación son las preguntas. Los mejores innovadores del mundo tienen esa gran capacidad. ¿Alguno se compró el libro ya que salió el viernes de Andrés Oppenheimer? Bueno, no estoy vendiendo libros, padre, pero me dan el 5% de comisión. Creo que lo editó Debate o Penguin. Se lo recomiendo, se me va saliendo del pozo. Y es Andrés Oppenheimer, aquí no habla de política ni de economía, sino lo dio por hablar de felicidad. Y hablando de felicidad, lo que más descubrió es que él dijo que viajando por todo el mundo, tomó a los 10 referentes más importantes de temas de felicidad y a punta de preguntas rompió un prejuicio, que la felicidad no era basura, sino que la felicidad hoy es una ciencia. Y eso me pareció súper relevante. A punta de preguntas, dice Andrés Oppenheimer en el libro, logró romper un prejuicio, que era pensar que la felicidad era basura. Yo durante 15 años fui
speaker en temas de felicidad y tuve la fortuna de viajar por muchos países hablando del tema. Y la gente al principio pensaba que yo iba a llegar en un helicóptero esotérico y al final entendimos que la felicidad es un tema de gestión de las emociones. Entonces, cuarta recomendación del día, exploremos el mundo de las preguntas. Hay preguntas cerradas, hay preguntas abiertas, hay preguntas que generan alternativas, hay preguntas de profundidad, hay preguntas poderosas. Hay unas que detonan un camino y otras que detonan otro camino. Pero la invitación en este titular es, si preguntamos, le abrimos al otro la posibilidad de sentirse legítimo en una relación. La segunda competencia, escuchar. Y muchos me dicen, no, Nacho, pero nosotros somos unos cracks escuchando o oyendo. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted está en una reunión y antes de callarse alguien está levantando la mano? ¿Cuántas veces les pasa? ¿Ustedes creen que el que levanta la mano cuando usted está hablando lo está escuchando? ¿O está pensando en él o en ella? Uno está pensando en uno. Porque además, como nos encanta oírnos y creemos que tenemos el comentario más inteligente, olvidamos que si escuchamos al otro podemos ampliar nuestra mirada. Y recuerden este titular: el oír es biológico, capacidad que tiene nuestro sistema para descifrar unas ondas y llevarlas al cerebro y convertirlas en palabras. El escuchar es cultural. ¿Me están entendiendo? Es decir, lo que yo oí es lo mismo que oyó Olguita, pero lo que escuché no fue lo mismo que escuchó Olguita. Y pongo el ejemplo de Navidad. La palabra Navidad la oímos al tiempo Gina y yo, N-A-V-I-D-A-D. Pero lo escuchamos desde lugares diferentes. Yo cada palabra, oigan esto, cada palabra tiene un significado para mí generalmente distinto que tiene para el otro. Por eso lo importante es empezar a entender que yo escucho lo que escucho y el otro escucha lo que escucha. Y por eso, para entender lo que yo quise escuchar, aparecen las preguntas. Después de que aprendemos a escuchar, entendí este camino. En el mundo donde yo nací, las conversaciones eran unilaterales. Yo hablaba para que el otro obedeciera o hablaba para que el otro entendiera lo que yo quería decir. El mundo se volvió de dos direcciones. Él dice lo que dice, yo escucho lo que escucho y aparecen abajo las preguntas. La invitación es a cambiar el no estoy de acuerdo por una pregunta. Cuando yo digo no estoy de acuerdo, ¿qué estoy haciendo? Invalidando al otro. Miren, en el mundo de la ira hay muchos estudios de libros muy recomendables. En el mundo de la ira, una de las cosas que más detonan la molestia en los seres humanos es cuando le dicen no estoy de acuerdo, porque lo están anulando. Le están diciendo, venga para acá, Santi. Lo que usted dice no tiene ninguna relevancia. Lo que tiene relevancia es lo mío. Antes de no estar de acuerdo, los invito a que pregunten. En el libro Oppenheimer hay un capítulo muy bueno, el segundo, donde habla del papá de la psicología positiva. Si no lo han visto, es un psicólogo americano, graduado de la Universidad de Pensilvania, que hace un ejercicio maravilloso. En un auditorio como este, saca 2 tableros y pregunta. Y te lo pregunto, André, ¿tú qué quieres para Vicente? Un titular, ¿tú qué quisieras para Vicente en la vida? Que fuera feliz. ¿Sí o no? ¿Cuántos quisieran que sus hijos fueran felices? ¿No más? ¿Sí o no? Usted no. Creo que el que más. ¿Sí o no? Tiene muchos, sí. ¿Listo? Todos queremos eso, ¿estamos? ¿Y por qué en primaria y en la universidad no nos enseñan a ser felices? Nos enseñan matemáticas, geografía y a nadie le hablan de felicidad. ¿No es como contradictorio? Todo el mundo quiere ser feliz. Y ahí te invito a que te lo regalo si quieres, te lo mando a regalo. Aquí a la universidad. El libro de Oppenheimer es muy interesante sobre eso que acabas de decir, que es real. Y es que realmente se puede enseñar a tener una capacidad de entender la vida diferente. Hay un experimento que se hace en el año 1917 en Notre Dame con un grupo de una congregación de hermanas y después de un tiempo, 10 años, logran entender que hay un grupo que vivía un promedio entre 8 años y 10 años más al resto.
y la comprensión era que comían igual, tenían un sistema igual. ¿Y sabe cuál fue la comprensión? Las que más tarde se morían eran las personas optimistas. Esto es en serio. Esto pasó de ser una ficción a entender que la forma como gestionamos, vivimos la vida. Tercera competencia. Tenemos que empezar a observar para construir una realidad, pero no mi realidad, una realidad. Aquí llegamos a lo mismo. El ver es biológico y el observar es cultural. Yo veo lo que ve mi ojo, pero observo lo que ve mi experiencia. Estoy seguro que yo hay cosas que observo que no tienen ninguna validez para el del lado porque no tengo el acervo cultural para observar. Uno observa desde la experiencia, uno observa desde la emoción en que está. Si a las 7 de la mañana un lunes nos dice nuestro esposo o esposa o quien fuera y nos hace una invitación, estoy seguro que la forma como lo miramos es distinta a como lo vemos el miércoles por la tarde. Hay un libro maravilloso que demuestra científicamente que los lunes es el peor día para ser muy amoroso en la casa y segundo para pedir aumento. Esto es real. Así que una recomendación, nunca le pidan al padre aumento el lunes, porque el lunes nuestras emociones están cargadas que tienen que ver con la forma como comimos el fin de semana, como dormimos, etc. Y el lunes el cuerpo se está reacomodando. Entiendan que el otro observa desde un lugar diferente al de ustedes. Aquí les puse los ejemplos. Y el último y gran competencia es aprender a reflexionar. ¿Cuánto tiempo del día dedican con sus equipos, con sus profesores, con sus amigos, con sus amigas a conversar? Y peor, a conversar sin ninguna otra razón diferente a conversar. Dice Peter Senge en el libro de La Quinta Disciplina que la única forma de transformar una organización es conversando, que no hay más. Porque las conversaciones detonan realmente transformaciones culturales y una forma diferente de ver la vida. De hecho, cuando yo reflexiono, puedo observar diferente a lo que se cree, lo que se piensa, lo que se tiene, lo que se opina. Voy a hacer un chiste sin ofender a nadie, pero sí hay un 11º mandamiento, y es que yo puedo cambiar de opinión. Y yo puedo cambiar de opinión a partir de aprender a reflexionar y aprender a observar. Muy bien. ¿Alguien me puede tirar este video para ir cerrando, por favor? Esto es un video así como... Ay, no lo puedo activar. ¿Se activa o no? Se lo perdieron. Permitir. ¿Sigo? ¿Me voy? ¿Salgo corriendo? ¿Cojo la Nutivara? No entiendo. Muy bien. Parece que ya no van a tirar, sí. Meu time, pra mim, é alegria. Essa é a minha maior paixão. A gente grita, xinga, pula. Eu reclamo, eu chuto a bola junto com o atacante, entendeu? A racionalidade toda vai embora. É Mengão, né? Time de coração. Se vocês ficarem em silêncio durante todo o jogo, ganham R$100 mil para dividir entre vocês. Se alguém fizer qualquer tipo de barulho, vocês não ganham nada. A gente só sabe torcer pro Flamengo. Maluco, assim, apaixonado. Eu vejo colegas meus que são corintianos, são paulinos. Talvez eles sintam a mesma coisa que eu sinto. Eu sou louco, mas não de rasgar dinheiro. Boa sorte e silêncio. É o momento da final, o título está chegando, prepare o seu coração. Boa versão, chegou no Luiz Antônio, ajeitou para bater para canhota e mandou por cima. Olha a bola dentro da área, De La Torre, marcado pelo Samir, houve falta. Ih, fechou o tempo, hein?
Vem Luiz Antônio, pé direito, bateu na trave! Carlos Eduardo pro Léo Moura, invadiu pela direita, colocou mal, bateu pra fora o Leonardo Moura. Pro Manuel, com o Hernando na cara do gol, é pra fazer, brocador, chutou, Everton defendeu. 42 do segundo tempo, tiro bonito do Paulinho, cruza a bola pra trás, é gol! Gol! El tiempo ¿Verdad? Esta es la venganza del bullying que les he hecho. Muy bien. Quiero cerrar con algo, y es una reflexión maravillosa que me enseñó la vida. Esto fue real. Esto fue un cuarto que organizó Fox Sports en Brasil para entender el comportamiento de las emociones y qué tanto las emociones definen nuestra vida. Estoy seguro que, de hecho estoy seguro porque pues, conozco el video, que antes del video preguntaron y el 70% de la gente dijo, "Ay, se van a ganar la plata". ¿Quién por $10,000 no se queda 90 minutos callado? ¿Sí o no? Porque creemos en nuestra comprensión que el frontal nos gobierna. ¿Sí o no? Muy bien. Obviamente, las personas que escogieron para ser los protagonistas tenían que tener determinadas condiciones. El Fla no era campeón hace tiempo, había unas condiciones ahí detrás importantes y pasa lo que pasa. Pero lo que termina pasando es una lección de vida. ¿Qué tanto nos entrenaron de chiquitos sobre emociones? ¿Qué tanto, cuando uno era niño y expresaba una emoción, nos permitían, como dice Humberto Maturana, emocionar? ¿Qué tan legítimo era ponerse bravo, contento, triste y no decir, mi hijo, siéntese, cállese? Porque pareciera que las expresiones eran buenas y malas. Cuando el ser humano habla a través de las emociones. Lo complejo es que cuando pasa el tiempo y nos vamos volviendo grandes, como no sabemos de emociones, nos volvemos agresores a través de nuestras emociones. Y miren lo increíble de este cuadro. Esto es de verdad maravilloso. Ustedes ven las de arriba dicen E y las de abajo dicen R. Yo no puse emociones buenas y malas. ¿Qué significa la E? Emociones expansivas. ¿Qué significa la R? Emociones restrictivas. ¿Alguien se imagina qué significa una emoción expansiva? ¿Qué te imaginas? Tú. ¿Qué te imaginas que es una emoción expansiva? ¿Por qué se llaman expansivas? Vas muy bien. Te pegó en el palo, pero no entró. Pero sí, ya te digo, ya te complemento. Tú. ¿Por qué? Sí, tú. Opa. Esto me encanta la gente así. Eres de las mías, pues hablamos ahorita. De verdad, pero sí. Y ya sabes por qué sí lo que acabas de decir tú. Yo voy a volver. Yo como que vuelvo. Contagian. Y desde el punto de vista neuronal, ¿qué sucede con esas emociones? ¿Cómo? Sigamos. ¿Y qué pasa con ellas? Pero ¿qué pasa con las neuronas? Solo con las neuronas. Correcto. Las emociones, confianza, respeto, aceptación, disposición, hacen que las neuronas en el cerebro se expandan. Por eso son expansivas. Biológicamente, cuando yo estoy en una emoción de agrado, mis neuronas se relajan. Cuando estoy en una emoción de miedo, ¿qué pasa con mis neuronas? Se recogen. Eso no es bueno ni malo, eso es pura biología. Solo piensen en algo. ¿Qué pasa cuando tengo miedo, angustia, preocupación? ¿Y qué pasa cuando estoy arriba? Verbigracia. ¿Es posible crear equipos de innovación desde el miedo? Complicado el partido. Uno debería, cuando tiene un equipo de innovación al frente, ¿sí o no? ¿Qué trabajar? Equipos que confían, equipos que están distendidos, porque las neuronas se conectan cuando están distendidas. Cuando están cerradas, se desconectan. Esto es pura biología. ¿Dónde nace el miedo?
¿En qué momento a un ser humano le nace el miedo? Hay un miedo natural, al cual no me meto, que es temor a la naturaleza, los actos. Y hay un miedo relacional, ¿cierto? ¿Hay relaciones fundadas en el miedo? ¿Sí o no? ¿Y las relaciones fundadas en el miedo qué tienen de particular? Amarte que no suman, definitivamente, restan como un diablo. ¿Pero qué tienen de particular? ¿De dónde nace una relación con miedo? Del rechazo. ¿De dónde más? De inseguridad. Muy bien. Les voy a cerrar con esto. Una pregunta tonta. ¿Cuál es la diferencia, y quiero que los de atrás hablen, entre el error y la mentira? Entre el error y la mentira. La conciencia. Muy bien. ¿Cuál es el error, la diferencia sustancial entre el error y la mentira? Querida, vayamos al mundo de la arquitectura. ¿Cuál es la diferencia? Sí. ¿Oyeron la respuesta? Siga desarrollando la idea porque está exacta. Quiere decir que el error es un acto ¿qué? Inconsciente. Oigan esto. El error es un acto inconsciente. ¿La mentira es consciente? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, auditorio? No les creo a ninguno que están acá. Si todos somos conscientes que la mentira es involuntaria, ¿por qué la castigamos? Ahí nace el miedo. Cuando nosotros castigamos un error, generamos miedo, porque el error es involuntario. El error es el camino que nos permite, a partir de actuar, aprender. ¿Me están entendiendo? Los seres humanos, afortunadamente, por Cristo y por los que creamos en la naturaleza divina, aprendimos y hemos desarrollado porque hemos cometido errores. Errores, no mentiras. El mundo de la neurociencia está basado en las emociones. Está basado en entender que nosotros somos un mar de emociones. Cuando tengo miedo, actúo con miedo. Cuando tengo confianza, actúo con confianza. Cuando tengo agrado, actúo con agrado. Y todos actuamos con todas estas emociones. Lo que pasa es que actuamos desde la emoción en que estamos. Y con esto cierro. Cuando ustedes llegan a su casa, cuando están con su pareja, cuando llegan a la oficina, ¿se preguntan en qué emoción llegué? Nunca. Y les tengo una noticia. Van a actuar todo el tiempo desde la emoción en que llegaron. A las personas, por ejemplo, alguna parte de mi equipo, que cuando les tienen hambre se ponen bravísimos. Andrés, ¿sí o no? Andrés, solo para poner el ejemplo. ¿Estamos? Nunca nos hemos entendido que nosotros somos la emoción en que estamos. Y que ningún ser humano en el mundo tiene derecho a ser agredido porque nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones. Las emociones que vivimos son nuestras, son nuestra experiencia, son nuestro vivir, son nuestra red de conversaciones. El cerebro es el lugar más maravilloso del ser humano para construir las relaciones que queremos. Qué pena, señor Ignacio, interrumpirlo. Hágale, Nosotros pues. continuamos aquí Ya con me nuestra miraron agenda feo, académica. ya me miraron feo. Déjame cierro con una frase. Sí, claro, vamos a cerrar la señal en vivo de Teleantioquia Go. Ay, y no la nosotros cierre, no la cierre porque ya me continuamos quieren acá. bastante. El Pipe, el gerente me quiere harto. Entonces yo le digo a Pipe que me tenga, cierro con un comentario en serio. Ustedes son dueños de las relaciones que quieren tener. Y el cerebro fue construido para todo el tiempo aprender y ser un ser humano distinto en la medida que nos conocemos más.